en el contexto de la visita de Nuestra Señora, la Virgen de Sullana, que es la capitana general de las Fuerzas Armadas, es patrona de todos los hondureños. Hoy la Madre del Señor nos ha convocado, nos ha reunido para vivir este encuentro de hermanos, para escuchar la palabra, para decirnos cómo debemos orientar nuestra vida, porque todos y cada uno somos de una u otra manera seres religiosos, porque estamos religados a Dios. Eso significa la religión, el que está religado a algo, a un ser superior. Y nosotros que creemos en Dios tenemos también a nuestra Madre Santísima que nos acompaña y nos guía. Y hoy las lecturas que hemos escuchado nos presentan detalles importantes que nos ayudan a entender el sentido último de nuestra vida, el deseo de escuchar a Dios. Normalmente queremos escuchar a Dios. En la primera lectura del libro del Deuteronomio nos encontramos con una petición del pueblo de Israel a Dios a través de Moisés. Y es que ya no querían ver a Dios cara a cara, ya no querían oírlo, porque reconocían que si estaban directamente ante su presencia iban a morir. Y le piden a Dios entonces que les pueda hablar a través de profetas. Y Dios entonces les da la promesa que les hablará a través de profetas. Pero hay algunas condiciones que piden especialmente. Y le dice: si les hablo a través de los profetas, entonces deberán ustedes escuchar. Y por eso tenemos en la Sagrada Escritura el período de los profetas que acompañaban al período de los reyes, que forman parte de la historia de salvación de un pueblo escogido por Dios. Es escuchar a Dios a través del profeta. Y el que no le escuche, dice, morirá. Condición. Pero al mismo tiempo da una palabra al profeta y dice: el profeta que comunique un mensaje que no quiera comunicar será reo de muerte. Hay un compromiso tanto del pueblo de escuchar a Dios en el profeta, pero también un compromiso del profeta de comunicar solo lo que Dios quiere comunicar. Porque el problema es que surjan profetas que comuniquen no los deseos de Dios, no los sentimientos de Dios, no el mensaje de Dios, sino el mensaje personal. Y ahí es donde tenemos que mantenernos fieles a lo que Dios quiere comunicar. Hemos escuchado en la segunda lectura también una posibilidad de vivir de una forma distinta, de una manera libre. Y dice elementos importantes en la segunda lectura: tener el corazón dividido no es posible, no es una alternativa. Tener el corazón únicamente puesto en Dios. Y por eso pone allí esa relación que el hombre soltero puede servir más a Dios, pero el hombre y la mujer casada tiene que agradar también a su esposa o a su esposo. Nos invita a vivir entonces con un corazón unido solamente a Él. Y los que por circunstancias de la vida tienen, ¿verdad?, a quien ayudar, a quien cuidar, lógicamente que ese cuidado no supere esa relación con Dios. Dios debe estar siempre encima de toda relación humana. Que nuestro corazón no esté dividido por circunstancias de la vida, por lo que nos presenta el mundo. Como Dios quiere entonces que seamos fieles a Él, solo a Él, llamados a vivir constantemente y sin distracciones. ¿Qué distracciones tenemos en el mundo que nos impiden acercarnos a Dios?
Cada quien tendrá diferentes distracciones. ¿Y cuánto esfuerzo vamos haciendo muchas veces por permanecer unidos a Dios, sabiendo que somos religiosos por naturaleza, pero que a veces las luchas, los intereses del mundo nos separan del amor de Dios? ¿Cómo entonces mantenernos en fidelidad a Él, constante a Él? Que nuestra vida entonces sea un constante vivir unidos a Dios y especialmente sin distracciones. El Evangelio que hemos escuchado, 4 elementos que quisiera compartir con ustedes. Primero es el asombro de la multitud ante los gestos y palabras de Jesús. Se asombran de aquel que ha venido a salvarnos, porque actúa de manera distinta, porque no es como los demás, porque su vida, su testimonio está totalmente entregada a Dios y a sus hermanos, a la salvación del mundo. El asombro ante la autoridad de Jesús, porque la autoridad de este mundo, ustedes que conocen muy bien cómo se mueve la autoridad en el ejército, ¿verdad? La autoridad de este mundo es una autoridad totalmente diferente a la autoridad de Dios. ¿Cuál es el sentido de la autoridad en Jesucristo? En el lenguaje bíblico, la autoridad está precedida por el amor y está precedida también por el servicio. Aquel que no es capaz de amar no puede hablar de autoridad. Aquel que no es capaz de servir no puede hablar de autoridad. Solo el que sirve es capaz entonces de mostrar la verdadera autoridad, y eso es lo que hace Jesús. Entonces ellos se asombran de esa autoridad de Jesús. Que todos en la vida, que todos en la circunstancia en la que estemos, no olvidemos nunca que la verdadera autoridad, según la Sagrada Escritura, es el amor y es el servicio. Y ojalá pues que nos entreguemos en el amor y nos entreguemos totalmente en el servicio. Y hay un elemento importante también en el Evangelio, y es que hay un personaje que revela la identidad de Jesús. ¿Quién es ese personaje que revela la identidad de Jesús? El espíritu inmundo. Fíjense ustedes, el espíritu inmundo que estaba poseyendo a un hombre le dice a Jesús: ¿qué quieres de nosotros? ¿A qué has venido a nosotros? Ya sé quién eres. Eres Jesús de Nazaret. Eres el Mesías. Pero es necesario que el espíritu inmundo nos revele la identidad de Jesús. No. Que la identidad de Jesús podamos descubrirla nosotros en esa relación íntima con Él. Que podamos descubrir quién es Jesús por esa relación cercana con Él. Y que al acostarnos demos gracias a Dios por lo que hemos vivido en el día. Que al levantarnos encomendemos a Dios todos los quehaceres de la vida. Admiro mucho la disciplina con que se mueven las Fuerzas Armadas. Una disciplina que la están cultivando día a día. Y ojalá, y estoy seguro que en medio de esa disciplina también van cultivando ese amor a Dios. Y ojalá que cada quien ahí de ustedes, en el silencio de su habitación, en el silencio del lugar de descanso, puedan apartar un momento para poder encomendar a Dios la vida de su familia, la vida de ustedes, que sus proyectos, sus ilusiones, sus preocupaciones las pongan también ahí a Dios, que conoce su corazón, que conoce las inquietudes que llevan, las inquietudes que van cargando. Y qué bueno que puedan confiarle también a nuestra Madre Santísima toda su vida. Ella, como buena madre, nos escucha, y cuando nos escucha es capaz de trasladarle también a su Hijo nuestras intenciones. ¿Qué dijo en las bodas de Caná a los sirvientes? Hagan lo que Él les diga. Y seguramente también lo dirá a nosotros: hagan lo que mi Hijo Jesucristo les diga. Que podamos entonces siempre y en todo lugar mantenernos en esa relación constante con el Señor Jesús, y qué bueno también que podamos tener la cercanía
de nuestra Madre, la Virgen de Suyapa. Y entonces Jesús se enfrenta a este espíritu inmundo y le dice: cállate y sal de él. Una orden de aquel que tiene autoridad, de aquel que viene a sanar a este hombre poseído, porque ama, porque entrega también su vida por la salvación de todos. Jesús entonces manda callar a este espíritu inmundo y expulsa de este hombre este espíritu que no pertenecía a él. Cállate y sal de él. Que pueda expulsar también el Señor Jesús de nosotros aquellas cosas que no son de Dios, aquellas cosas que no pertenecen a los principios con los que nos movemos o con los que se mueven también las Fuerzas Armadas. Que quite de nosotros aquellas cosas que no son parte de nosotros y que purifique nuestra vida, que nos permita vivir también plenamente con Él. Y entonces la multitud se pregunta: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esa? La doctrina y enseñanza que trae Jesús, porque sabe que actúa de manera constante, porque sabe que actúa con verdadera autoridad. Que puedan decir de nosotros también: ¿cómo es posible que en medio de las vicisitudes del mundo, donde nos movemos, que no es tan fácil, que es tan complejo, en medio de ese mundo sabemos movernos y sabemos guiarnos según el deseo de Dios, según los valores que nos han transmitido nuestras familias y según los valores también que les inculca la institución? Ese es el deseo de Dios, estoy seguro. Y ese también es la intercesión de nuestra Madre. Hoy que nos visita la Madre del Señor, que nos visita nuestra Madre, la Virgen de Suyapa, nos sentimos alegres, felices, porque ha venido a visitarnos aquella que intercede por nosotros. ¿Cuánta gente en estos días peregrina a Tegucigalpa, a la Basílica Menor de Suyapa? Muchísima gente que llega en peregrinación a pagar promesas que han recibido algunos beneficios. Y hoy la Madre del Señor también nos visita a nosotros. Sintámonos dichosos con su presencia y que siga intercediendo por nosotros, que siga fortaleciendo nuestra vida, que siga fortaleciendo también la institución a la que ustedes pertenecen, que siga también hoy fortaleciendo la identidad con la que ustedes van también actuando en cada momento de sus vidas. Que el Señor siga ayudándonos, acompañándonos, que siga aumentando nuestra fe y fortaleciendo nuestra vida. Amén. Pongámonos en pie y profesemos juntos nuestra fe diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Venía el día de juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Esa es nuestra fe, esa es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Digamos nuestras súplicas fervientes a Dios Padre. Él nos envió a su Hijo a proclamar el mensaje de salvación con palabras de paz y bien, que siguen vigentes hoy a través de su Evangelio. Digamos: Señor, escucha nuestras plegarias.